esta tarde. Les agradezco ahí mucho la invitación porque hoy es un día un poquito complicado, tenemos varias actividades y pues bueno, mire, ya me presentó Gerson y qué gusto poderlo saludar ahí al grupo de WhatsApp. Mandé la presentación, la verdad, ahí para que ustedes la tengan y vayamos platicando sobre pues ese tipo de el repaso que vamos a hacer. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, pues me van consultando. Básicamente, pues vamos a hablar un poquito. Me habían solicitado que habláramos sobre la inconstitucionalidad directa, indirecta y los efectos, y asimismo también la Corte de Constitucionalidad, Derechos Humanos y Jurisprudencia. Yo considero que antes de hablar de una inconstitucionalidad tenemos que hablar un poquito sobre la Corte de Constitucionalidad. Y pues básicamente la Corte de Constitucionalidad es un control del Estado, ¿ya? Es de control. Hay dos tipos de controles desde el punto de vista constitucional: el control político y el control jurídico. Miren, el control jurídico, el control político es aquel que va a ver todas las cuestiones o situaciones del ámbito puramente político o electoral. Claro que si bien es cierto, básicamente son dos instituciones, TSE y PDH. El control jurídico se encuentra en la Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de Cuentas, Registro General de la Propiedad. Algo importante de la Corte de Constitucionalidad, y esto se encuentra en el expediente 5851-2014. Ese expediente es importante que ustedes lo puedan manejar, lo puedan leer. Métanse a la página de la Corte de Constitucionalidad. Ahí van a ver toda la doctrina y jurisprudencia que hay. Bueno, como les decía, yo solo les voy compartiendo ahí los datos, los números. Ahí en el chat también se los voy compartiendo. Y pues de tal suerte, en forma colateral, hay un escenario clásico tripartito del poder público. Y este fue trazado por Montesquieu. Y evidentemente a propósito para robustecer esos mecanismos de fiscalización del poder público. En Francia, pues la respuesta a la historia fue impregnada de autoritarismo, de arbitrariedad en la Carta Magna. Y se contempla la Procuraduría de Derechos Humanos, pues la Magistratura de Conciencia, la Corte de Constitucionalidad, que es el garante del orden constitucional de carácter permanente, y el Tribunal Supremo Electoral, que es el encargado de organización y administración del régimen electoral. Hasta ahí vamos bien, es el control del Estado. Pero fíjense que también algo importante es de que la defensa del orden constitucional no solo son esas acciones. Están también los tribunales constitucionales o extraordinarios de amparo. Una acción de amparo es aquella que va a detener la arbitrariedad contra la administración pública. Su garantía constitucional se encuentra elevado en el artículo 8 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. ¿Y quiénes pueden ser tribunales de amparo? Los tribunales ordinarios, juicio de cuenta, asimismo también la Corte Suprema de Justicia, en calidad de tribunales constitucionales extraordinarios. El único tribunal ordinario de amparo es la Corte de Constitucionalidad. El control constitucional, pues básicamente lo ejerce la Corte de Constitucionalidad, que administra y se da la administración a otros órganos del Estado, pues que no violen, que no violenten, que no vulneren los actos y preceptos, ¿ya? Y garantías que la Constitución garantiza. Artículo 265 de la Constitución y 114 de la Ley de Amparo. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa,
¿Por qué es jurisdicción privativa? Porque solo va a haber materia de amparos, inconstitucionalidades, generales indirectas, conflictos de competencia o cursos de queja, exhibiciones personales, aunque las exhibiciones también hay un juzgado especializado para eso. Pues la defensa del orden constitucional y la Constitución pues la dota de absoluta independencia de los demás órganos del Estado. Esto se encuentra regulado en el artículo 268 de la Constitución. También, pues yo le recomendaría leer el expediente 1889-2013. Aquí se los voy a enviar al chat para que ustedes lo tengan. 1089-2033. Bueno, ahí se los voy a ir dando ahí para que ustedes puedan visualizarlo. Algo también importante, miren, la Corte de Constitucionalidad ejerce ese control, es el máximo órgano que pues determina y hace saber también el camino de cómo se aplica el derecho. Fíjense que yo tuve la oportunidad, aparte de todo eso, el video, pero claro, ¿sabes? Básicamente sí es bien complejo este mundo del derecho, no solo es aprender doctrina, miren, hay mucha doctrina, o hay muchas personas que hablan bien bonito sobre las acciones constitucionales, pero algo muy esencial y algo muy importante es que se debe tener práctica, porque si ustedes no tienen la práctica, de nada va a servir pues saber toda la doctrina, pero si la práctica no la tienen, no saben cuándo se vence un plazo, qué es un plazo, por qué los plazos o cómo se desarrollan los plazos legalmente, entonces eso es bien complejo. Como les decía, la Corte de Constitucionalidad pues es un tribunal permanente, ¿verdad? Perdón, fíjense que me comí aquí no es 2033, pues estamos, ya me adelanté a la era, perdón, es 2003, perdón, ahí está. Eso para que ustedes la bajen esa sentencia, la puedan leer y puedan ver cómo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español también tiene injerencia en el Tribunal Constitucional. ¿Cómo se integra? Pues la integración de la Corte de Constitucionalidad, ustedes la pueden leer ahí en la Constitución 269 y 150 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Y creo que por aquí tengo mi ley, vamos a ver. Miren que tengo un montón de cosas por aquí. Aquí está. Yo tengo una de mi ley que se llama Recurso de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, comentada con explicaciones, con opiniones de la Corte, Suprema Corte. Si ustedes pueden comprar uno de estos ejemplares de Jorge Mario Castillo, es uno de los mejores profesores del medio procesal constitucional y procesal administrativo, entonces sí, vale la pena. Como les decía, en el artículo 150, también de la Ley de Amparo, se encuentra cómo se encuentra esta integración. Y pues esta integración básicamente son 5 magistrados
un magistrado por el Pleno de Corte Suprema de Justicia, un magistrado por el Congreso, un magistrado por el presidente de la República en Consejo de Ministros, un magistrado delegado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos y un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Estos magistrados son titulares, 5 titulares y 5 suplentes. Requisitos: el artículo 151 establece guatemalteco de origen, abogado colegiado activo, ser de reconocida honorabilidad y tener por lo menos 15 años de graduado en manera profesional. Requisitos especiales: 152, ¿ya? También puedo decirles, pues, por ejemplo, del Pleno de Corte Suprema de Justicia, pues preferentemente va a ser un magistrado que haya ejercido como magistrado de sala o magistrado de Suprema. Del Congreso de la República, pues básicamente va a ser un magistrado que posiblemente también haya sido legislador, ¿ya? Que tenga esa calidad para poder tener claridad. El presidente de la República en Consejo de Ministros, bueno, es difícil conseguir un magistrado que haya sido expresidente de la República y sea abogado, pero no es imposible. Pero sí tiene que ser alguien que tenga una expertise en administración pública, ¿ya? O sea, digámoslo así, que esa expertise que él haya trabajado en el sector público, ya que haya trabajado en instituciones autónomas, semiautónomas, o también en el organismo ejecutivo, ¿ya? Consejo Superior Universitario, esa elección fue bien compleja, tiene que ser docente, y un docente se rige por el reglamento, pues, de promoción docente. Y ahí nos dice las categorías que hay. Está el docente titular, el docente por oposición, que es el titular. Está el docente también interino, ya que solo ocupa la plaza un tiempo. Y también están los docentes por contrato. Dar conferencias no es ser docente, ¿ya? La docencia se adquiere cuando usted está en el tiempo de experiencia, ¿ya? Y le da ese aporte a la universidad. Puede ser en la universidad pública o en las universidades privadas. El Consejo Superior Universitario designa, ¿ya? Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios. Bueno, preferiblemente debe ser un abogado en ejercicio, litigante, que no sea todas las anteriores, ¿ya? Y claro está, lo tiene que elegir la asamblea, o sea, en votación. La última votación fueron casi más de 8,000 votos. Entonces, son para ser magistrado del Colegio de Abogados, se necesitan entre 3,500 a 4,000 votos para poder llegar a esta alta magistratura. En las diapositivas que les mandé, ahí podemos ver, ahí están el procedimiento que utilizó cada uno de ellos. Ahí también pueden leer, vamos a ver, para este tipo de procedimientos. Si ustedes tienen alguna duda, solo apachan ahí el microfonito y hablan. No van a estar levantando la mano porque no mucho pongo atención a la pantalla, porque como les voy a escribir ahorita, entonces estoy... yo les voy a dejar de tarea que vean la sentencia 265-2016 y la 368-2016 de la Corte de Constitucionalidad, porque ahí van a poder ver cómo es que se hace la designación según sea el órgano del Estado que designe. Importantísimo. Algo más también importante es que la designación del magistrado del Consejo y de la Asamblea General del Colegio de Abogados tiene un trámite muy específico, muy especial. Ya
debe ser por mayoría absoluta de votos. O sea, por ejemplo, el Consejo Superior Universitario tiene 41 miembros. Entonces, debe ser electo con 22. El voto del rector vale doble. Entonces, yo ya tuve la oportunidad de elegir magistrado. Se hizo la elección del actual magistrado de Consejo Superior Universitario. Y en este caso, también les voy a dejar que ustedes lean en su casa o tengan tiempo, ¿verdad? Porque esto básicamente es un repaso, pero a ustedes les va a servir para la vida. 3890-2021 y el expediente 4220-2021 de la Corte de Constitucionalidad. Eso es bien bonito porque ahí nos dice por qué se repite en la elección. Ahí van a encontrar por qué se repite, requisitos esenciales, cuando lean ese monstruo de sentencia. Pero es algo muy importante. Esta convocatoria debe de hacerse con una anticipación de 15 días y deberá publicarse en el diario oficial y en el diario de mayor circulación para que presenten expediente en el caso del CSU y en el colegio pues se inscriban. También algo bonito de este tipo de elecciones es que solo pueden ser impugnados la del Consejo y la del Colegio de Abogados. Colegio de Abogados es por apelación y el Consejo Superior Universitario por reposición. Y ya después vienen las acciones de amparo. Ustedes pueden leer ahí también el 157 y 158, la instalación de la Corte y la presidencia de la Corte. Estos van a ser juramentados por el Congreso de la República. ¿Ya? Todo eso está en su ley. Todo eso está en su ley. Algo también importante que se me había olvidado decirles, ahí en las diapositivas que les mandé, ustedes van a ver, por ejemplo, el Consejo de Ministros, pues esa elección fue bien, la vimos ahí todos en transmisión en vivo, y yo recuerdo que ahí estaba el presidente, el vice y sus ministros. Si no hay ministros, pues los viceministros, si no los viceministros, pues quien designe, ¿ya? Y se les convoca y el presidente preside. Y ellos, por medio de la sesión, ¿verdad? Pues cada ministro, miren qué interesante la convocatoria, porque en el 2021 se les cita un día y una hora y les dice que deben de llevar todos los miembros del Consejo de Ministros pueden proponer al presidente los candidatos que reúnan los requisitos. O sea que el presidente no es que impone, sino es que puede hacer que un ministro presente, ¿ya? También en el caso del vicepresidente, que fue muy cuestionado, él llevaba su lista de 10, ¿no? Y el presidente no la tomó en cuenta. Entonces ahí ustedes pueden ver pues el ejercicio del organismo ejecutivo, que el que tiene el poder es el presidente. Se reciben las hojas de vida y pues tienen el cronograma o la agenda de la sesión. Se da por acuerdo gubernativo. Ahí ustedes pueden ver en sus presentaciones que el vicepresidente de la República puso voto razonado, ¿verdad? En ese momento se eligió a la magistrada Leila Lemus y a Juan José Samayoa. Entonces, como él básicamente él votó en contra, por eso puso voto razonado. De ahí pues estaba presente el ministro de Gobernación, Finanzas, Exteriores, Educación, Infraestructura, Trabajo, Defensa, Economía. Y solo ellos estuvieron presentes. Después también está la designación de Suprema, ese es el pleno de magistrados, 13 magistrados, puede ser con voto de 7. El Congreso, pues también tiene que elegir, son 160 diputados y la mayoría absoluta son 81 votos. Consejo Superior, como les decía, el rector preside, 10 decanos, 10 representantes de los colegios profesionales, un catedrático titular
serían 10 catedráticos titulares, 10 estudiantes, más el director general financiero, la directora de asuntos jurídicos y el secretario general, pero ellos no tienen voto. Aquí solo tienen votos los miembros del consejo. Entonces estamos hablando de 41 votos. Algo también importante que pasó, y ustedes lo van a poder ver en esa sentencia, la 3.890, es de que el voto es secreto. Igual que en el colegio de abogados, el voto es secreto. Cuando el consejo hizo el voto público, transparencia, pero no es legal. Ahí está en la ley y es claro que el artículo 155 dice: en este acto electoral en votación secreta. Y si lo dice la ley y le dice la norma constitucional, es constitucional. Porque lo vivimos ya en el consejo. Yo no estaba, pues, pero lo vi en vivo. Y vi como varios consejeros se abstenían y al ratito votaban a favor y otros votaban en contra y así se iba. Entonces, el voto nominal es muy coaccionable. El voto secreto, usted vota y no sabe por quién vota. Y gana el que pues, tiene mayoría. Colegio, en igual sentido, ahí votan todos: abogados, licenciados en ciencias jurídicas, sociólogos, internacionalistas, politicólogos. Hagan un fanal, ahí les dejé una tareita, hagan el análisis de esa designación, la última que hubo. Solo fue el titular, porque el suplente no se impugnó. ¿Alguna duda hasta dónde vamos? No, bueno. No, entonces, terminamos. ¿Sí, Patricia? No, que muy claro la explicación. Muchas gracias, licenciado. Va. Y como estamos en un repaso, no vamos a ocupar mucho tiempo, ¿ya? Es como les decía, tenemos ahorita, sigamos con el... Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, ¿dónde estamos? Ahí está. Ya me pierdo ustedes con tanto que hay que... Bueno, ustedes lo tienen ahí en sus láminas. Vamos a hablar un poquito del control constitucional de las leyes. Me habían dicho pues que tenía que hablar un poquito sobre la inconstitucionalidad en casos concretos y la inconstitucionalidad en la ley, reglamentos, disposiciones. Primero vamos a hablar de la inconstitucionalidad de leyes y reglamentos y disposiciones de carácter general, para que entiendan esto primero y después nos vamos a la indirecta. En el programa está al revés, creo yo, pero para fines didácticos a mí me gusta más la inconstitucionalidad de las leyes y reglamentos en caso concreto. El planteamiento de este tipo de control es cuando una norma colisiona con la Constitución y hay argumentos muy versados para poder realizar lo que es, digámoslo así, tratar de expulsar la norma, que no se aplique de manera general. Yo les puse ahí en las láminas, ustedes tienen, ahí les puse dos tipos de ejemplos. El primero es que hay una suspensión provisional de la ley del arbitrio de ornato municipal y la ley de impuesto de circulación de vehículos terrestres. ¿Pero qué quiere decir eso? Bueno, que básicamente hay algunos artículos
de la ley que fueron suspendidos provisionalmente. Y cuando hablamos de la suspensión provisional, y me salto esto antes para que ustedes entiendan bien, antes de entrar al planteamiento, porque esta clase, o sea, cuando vamos a hablar de una inconstitucionalidad, no la podemos abordar en 15 minutos. Esta es una clase por lo menos de unas 3 a 4 horas, porque sí es un trámite muy grande. Pero para efectos de, digamos, del estudio, ustedes ya lo vieron con su profesor, y me imagino que debe ser alguien que sabe. Entonces ya solo es que yo les tire los tips, digámoslo así, prácticos. Se encarguen de leer un poquito. Pero fíjense que cuando hablamos de que se suspende provisionalmente una norma, es que no se puede utilizar en un cierto tiempo, en lo que sale la sentencia. Porque puede ser que la sentencia declare con lugar o declare sin lugar. Si se declara con lugar, se expulsa, y si se declara sin lugar, vuelve a recobrar vigencia. Miren qué interesante. Miren qué interesante. Hay casos, yo he tenido casos donde pues se presenta la suspenden un ratito y después la declaran sin lugar. O no la suspenden y en la sentencia la declaran con lugar, la expulsan. Puede darse ese tiempo. Hablemos un poquito del planteamiento. Artículo 134 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Se plantea ante la Corte de Constitucionalidad, pues la Junta Directiva del Colegio de Abogados tiene un mandato específico, y pues quien ostente la representación como presidente y con su junta pueden presentar una inconstitucionalidad. El Ministerio Público, el Procurador de los Derechos Humanos y cualquier persona con el auxilio de 3 abogados. Ustedes van a ver también que no es necesario que sea un X, puede ser el mismo abogado que interponga y el mismo abogado se auxilie, ¿ya? Los requisitos para interponer la inconstitucionalidad pues están en el artículo 135 de la Ley de Amparo. También lean lo que es el Acuerdo 1-2013, ahí también están las especificaciones, que eso se los tuvo que haber enseñado su profesor, cómo plantear una inconstitucionalidad, requisitos esenciales. Y bueno, si a mí se me olvida un requisito, como por ejemplo, es más común que se olvida, es el colegiado activo. Al abogado siempre se le olvida poner, y actúo con el auxilio de Werner Alejandro García, Juan Ramón Palma, Lester Haroldo Flores, punto, se acabó. Y bueno, son abogados, pero ¿cómo lo acreditan? Entonces, este es un error que siempre se da. Entonces, les ponen un previo, como las demandas de familia. Me imagino ustedes ya vieron, ya tienen los cursos aprobados de procesal, teoría del proceso. Entonces saben que cuando se inicia un proceso hay un desarrollo, ¿ya? Y cuando yo presento una demanda, un escrito, a veces la gente me lo puede decir, mire, aquí falta su dirección para recibir notificaciones, su colegiado activo, muchas cosas, ¿va? Entonces, hay 3 días para que subsane, la Corte le puede dar ese plazo. En el 136 está de la Ley de Amparo, está ese previo. Si usted admite y hace bien su inconstitucionalidad y no le ponen previo, se va a la admisión, ¿ya? Y en la admisión, pues el Tribunal Constitucional va a emitir una resolución que admite a su trámite. Ahora bien, hay algo muy importante. Si la inconstitucionalidad que usted plantea es en contra de una ley, no dentro de un reglamento, ni tampoco de una circular, no, de una ley, la Corte obligatoriamente se debe integrar con 7 magistrados. Artículos 137 y 269. El segundo paso es la admisión. Bueno, y de ahí
viene la suspensión provisional. Entonces ahí es donde el tribunal va a decir, vos, mira, ¿y qué te parece eso? Fíjate vos de que a mí me parece que sí, los argumentos son valederos, pero fíjate que a mí no me convence, va a decir otro magistrado. Fíjate que yo creo que no, porque yo encontré que en otra sentencia algo similar, y empieza la discusión. Y si deciden suspender, quiere decir que la norma va a quedar en stand-by, o dicen, bueno, no la suspendamos, entonces sigue vigente. ¿Ya? Y esto tienen 8 días siguientes a la interposición del tribunal, y de oficio se va a emitir resolución que contenga la decisión sobre la suspensión provisional de la ley, reglamento o disposición de carácter general, si a su juicio la inconstitucionalidad no fuera notoria y susceptible de causar efectos irreparables. La suspensión tiene un efecto general y debe de publicarse en el Diario Oficial 138. O sea que, por ejemplo, si este ejemplo que les puse, fue publicado en el Diario Oficial. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene que saberlo, pero nadie lee el Diario Oficial. Pocos abogados estamos suscritos. Y ustedes que son estudiantes, yo les recomendaría que fueran al Diario de Centroamérica, o la pueden hacer en línea también, se compra de suscripción. Yo no es que venda o gane algo, pero 300 quetzales vale al año, y van a tener el periódico legal todo el año, y van a tener reformas, accesos a leyes, accesos a acuerdos, convocatorias. Ya no van a tener que andar ahí buscando en el Google, sino ahí en la prensa. Posterior a eso, el 138, el 139 de la ley nos indica que hay una audiencia, de que si se suspende provisionalmente o no, pues se va a dar audiencia por 15 días al Ministerio Público y cualquier otra autoridad o entidad que la Corte estime. Como les digo, ahí puede ser a la PDH, al Colegio de Abogados, a la Contraloría General de Cuentas, a un organismo del Estado, a un ente internacional. O sea, básicamente dependerá qué ustedes quieran pelear. Yo estaba analizando con unos amigos interponer una inconstitucionalidad en contra del acuerdo de la Contraloría General de Cuentas que elevó el precio de los títulos de grado y de nivel medio por la capacidad de pago, un principio tributario. Y ahí nos estamos quebrando la cabeza a ver si la presentamos. Y entonces, ¿a quién le tienen que dar audiencia? A la Contraloría General de Cuentas, al Ministerio de Finanzas, al Colegio de Economistas también, el Colegio de Auditores, para que nos diga qué estimación tiene, si es la misma capacidad que tiene un estudiante de nivel medio pagar 300 quetzales, o sea, 110, un recién egresado de USAC o cualquier otra universidad tiene capacidad para pagar 300 por título, serían 900. Entonces, es un ejemplo, ¿verdad? Porque yo estoy craneando ese tipo de cuestiones, pero se los comparto porque es la práctica. Entonces, ahí es donde la autoridad de la Corte va a decir, bueno, vamos a ver. Pero algo también importante es que se le tiene que dar audiencia a la autoridad que emitió la norma jurídica. Si es una ley, es el Congreso. Si es un reglamento, la entidad del Estado. Si es una circular, pues la entidad que lo haya hecho, ¿ya? Después viene algo que se llama vista, o sea, otra audiencia. Transcurrió el periodo de la audiencia, el oficio se señalará día y hora para la vista, dentro del plazo de 20 días. ¿Y qué es la vista? La vista es que usted va a recoger todos los argumentos de las audiencias. Por eso usted tiene que tener cuidado de recibir todas sus notificaciones y completas. Si evacuó la audiencia el Congreso, si evacuó la audiencia el Colegio de Auditores, si evacuó la audiencia la Contraloría General de Cuentas, agarran los memoriales, los leen y los empiezan a escudriñar, y en base a eso van a tratar de destruir los argumentos contrarios y van a reforzar los suyos
por qué se debe declarar inconstitucional. Ahora, si ustedes trabajan en alguna de esas entidades, lo que tienen que hacer es agarrar el escrito del que le interpuso y tienen que tratar de destruirlo. Esta es una lucha de contrarios en la práctica. Bueno, y la vista puede ser pública si ustedes la piden. Y ahí está la vista pública en el Twitter, perdón, en el Zoom de la CC 139. El artículo 139 de la Ley de Amparo también establece que dentro de los 20 días siguientes a la vista debe dictarse sentencia. ¿Ya? ¿Cuáles son los únicos medios de impugnación? Solo proceden aclaración y ampliación, 142 y 147. Ya no cabe ningún recurso más, solo el de llanto. Y si ustedes quieren ir a pelear a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pueden hacerlo, pero ahí pueden decir lo que ellos quieran, pero la CC aquí es la máxima autoridad. Efectos. Los efectos es de que si la norma impugnada queda sin vigencia a partir del día siguiente de la publicación en el diario oficial, está expulsada. Hay una locución latina que se llama ex nunc, o sea, para afuera, adiós. ¿Ya? Ahora, si se hubiere decretado la suspensión y los efectos se retrotraen a la fecha de la publicación de la suspensión, o sea, esta locución se llama ex tunc, o sea, que digamos, la suspensión se dio en enero del 2023 y la sentencia se dio en diciembre del 2023, los efectos se retrotraen hasta enero del 2023, deja la norma de ser positiva. ¿Ya? Ese es el mejor ejemplo de una norma positiva. Artículos 140 y 141 de la Ley de Amparo. Alguien puede preguntar, mire, licenciado, ¿y en la inconstitucionalidad hay periodo de prueba? No, no existe el periodo de prueba ahí, porque aquí es puro derecho, con argumentos. Efectos del fallo desestimatorio. ¿Qué pasa si dicen, mire, se declara sin lugar? Pues la norma impugnada queda incólume, la sentencia debe hacer la declaración sobre la imposición de multa al abogado, son de 50 a 1,000 quetzales, y la condena en costas, 148. El plazo máximo para dictar sentencia en este tipo de procedimientos es 2 meses desde que se interpuso la inconstitucionalidad, ¿ya? Y ese es el trámite de la inconstitucionalidad directa o general. Ahí en su slide, en la número 18, creo que es 19, no, 20, sí, en la 18 ustedes van a poder ver una sentencia, que esa me gusta mucho, que es de Nachman Alexander Einstein, es uno de los mejores abogados constitucionalistas, y él básicamente expuso que el boleto de ornato era inconstitucionalidad en diversos trámites. Y bueno, como se hizo en diversos trámites, fue expulsado de la norma jurídica. Ahí es muy importante que ustedes lean esa sentencia y van a ver el trámite. Ahí también en las sentencias de inconstitucionalidad van a poder ver todo el trámite, si fue suspendida, si no fue suspendida la norma, la alegación, esas sentencias que están ahí, bájenlas y ahí va a estar el trámite, ¿ya? Cómo lo planteó, cuándo lo admitieron, si hubo suspensión provisional, las audiencias de cada uno, la vista y al final la sentencia, que son considerandos. Ajá. Algo también importante dentro de este tipo de procedimientos es de que la inconstitucionalidad es por escrito y solo los argumentos en la vista pueden ser orales si así se pidiera. Sigamos. ¿Hay alguna pregunta, duda hasta aquí?
No ahondo más en el tema porque solo es un repaso. Pero realmente, sí, hablar de estos temas sí requiere mucha preparación. Hay que tener bastante preparación y práctica. Yo casi no, inconstitucionalidad es un par, he visto, pero sí me gusta leer bastante, entonces sí, incluso en algunos procesos penales hemos presentado incidentes. Entonces es lo que vamos a ver ahorita, es el trámite de inconstitucionalidad indirecta o en caso concreto. Y esta es para expulsar la norma de un caso. Ahorita hablemos actualmente qué es lo que está pasando. Caso de Movimiento Semilla. Hay una inconstitucionalidad que está promoviendo un sector de que el artículo 4 de la Ley del Crimen Organizado no se aplique dentro del proceso penal que se está dando a Semilla, bueno, al partido político. Entonces, ellos no presentaron una inconstitucionalidad directa. ¿Por qué no presentaron la inconstitucionalidad directa? Sencillo, porque si presentan una inconstitucionalidad directa, van a beneficiar ya a toda la población. Imagínense que los abogados presentaran la inconstitucionalidad directa y se expulsara el artículo 4 de la Ley de Crimen Organizado. Entonces se expulsaría de la norma jurídica positiva penal a todos y sería de aplicación a todos. Entonces aquí cuando hablamos de inconstitucionalidad indirecta o de caso concreto es porque al caso concreto es el que le afecta, ¿ya? Y este se puede dar por incidente, por excepción o como acción, ¿ya? Y también hay una instancia que se llama como motivo de casación. En la inconstitucionalidad de acción, pues este está regulado en el 116 y 118 y debe de plantearse dentro en lo contencioso administrativo dentro de los 30 días siguientes a la fecha que causó estado la resolución administrativa. Si le aplicaron a usted una resolución administrativa, pues básicamente hay que ser precisos en denunciar o la protesta previa en ese proceso. Esto es solo para cuestiones administrativas. La acción puede plantearse como única pretensión, artículo 121, o con otras pretensiones, 122 de la Ley de Amparo. Se corre una audiencia por 9 días a todas las partes y al Ministerio Público por obligatoriedad, 121 y 122. Y si solo se pretendió la inconstitucionalidad, venció el plazo de las audiencias, se puede celebrar una vista pública cuando alguna de las partes lo pidiera. Si no, dentro de 3 días se dicta sentencia, 121. Si la inconstitucionalidad va acompañada de otras pretensiones, o sea, no solo una, son varias, cuando se vencen las audiencias, hayan comparecido o no, dentro de los 3 días, se dicta un auto resolviendo exclusivamente la inconstitucionalidad. 122. Si usted no está de acuerdo, puede apelar. Bueno, ahí lo dejamos. Esa es el trámite como acción. Como excepción y como incidente. Bueno, como excepción es porque antes de empezar un proceso, por eso se presenta como excepción. Ejemplo, me están persiguiendo penalmente, pero yo soy funcionario. Entonces ahí no aplicaría una inconstitucionalidad, sino un obstáculo a la persecución penal. Bueno, pero vengo yo y hace días entregué el cargo y pues ya no soy funcionario. Entonces me voy a defender. Voy a presentar un incidente y una excepción. Y aquí es porque ya hay un proceso preexistente y está en trámite. Puede ser presentado en el ámbito civil, en el ámbito penal, que es donde más se usa,
y el trámite se realiza en cuerda separada. Artículos 116, 123 y 124. ¿Cuál es el trámite? Bueno, se inicia en cuerda separada del proceso principal, por eso se llama incidente o excepción. Son dos trámites. Ley 124. Si usted no está de acuerdo con ese auto razonado, puede apelarlo, ¿ya? Y la apelación debe presentarlo dentro del tercer día. El recurso deberá presentarse en forma razonada. O sea, usted tiene que hacer un razonamiento bien lógico, bien especial, para que la Corte de Constitucionalidad pueda decir en la apelación si tiene razón o no tiene razón. ¿Quién tramita ese incidente? ¿Quién tramita la excepción? ¿Dónde está el proceso? Si el juez penal tiene eso, él lo debe tramitar. Si el juez civil lo tiene, el juez que conoce el proceso principal debe de conocerlo. Igual el de acción. Motivo de casación, eso está en artículos 116 y 117, pero este conocimiento es un recurso, es obligatorio para la Corte Suprema de Justicia y se rige la ley en la materia, la casación. ¿Qué pasa si yo apelo estas inconstitucionalidades indirectas? Los efectos están en el 128 y 129 de la ley de amparo, que puede suspender el proceso principal y el tribunal de primer grado podrá seguir conociendo de todas las incidencias que se tramitan en cuerda separada, ya antes de admitirse la apelación. Todo lo relativo a bienes embargados en su conservación y custodia, si hubiera peligro de pérdida o deterioro, se deben devolver, y del desistimiento del recurso de apelación si los autos no se hubieran elevado a la Corte Constitucional. Yo puedo desistir y decir, ¿sabe qué? Ya no quiero saber nada. Entonces pueden resolver el recurso antes de haberlo mandado a la CC. Aquí también, pues si no se presenta ese recurso, pues se deben de elevar todas las actuaciones a la CC. Cuando la CC lo recibe los autos y señala de oficio día y hora para la vista dentro de los 9 días siguientes. La vista puede ser pública, ustedes pueden ir a alegar de palabra o por escrito. 130. Y la Corte debe dentro de los 6 días siguientes emitir sentencia. Artículo 130. La sentencia se pondrá disponer también la devolución de las actuaciones con certificación del fallo. Puede ser declarado con lugar o sin lugar. Recursos contra la sentencia de la CC por inconstitucionalidad indirecta, aclaración y ampliación. No hay nada más. Algo muy importante que ustedes deben de anotar de la inconstitucionalidad directa es que se va a aplicar a un caso concreto. El tribunal en primer grado asume el carácter del tribunal constitucional y él tiene que tramitar esto. Si el planteamiento se realiza en un proceso seguido en un juzgado menor, este se inhibirá y debe de enviar los autos a lo que es el superior jerárquico. Si usted está en un juzgado de paz, entonces debe de elevarse al juzgado de primera instancia, ¿ya? Entonces ahí es donde nosotros observamos ese tipo de procedimientos. ¿Cómo se llama? Algo también importante, digámoslo así, es de que el planteamiento de estas acciones también puede darse, digamos, el ocurso de hecho también,
Que lo curso de hecho es, por ejemplo, si el tribunal de primer grado, el tribunal que está viendo el asunto no está, por ejemplo, se le olvida darles audiencia de los 9 días, entonces usted puede cursar directamente a la CC para pedir la revisión. Como les digo, contra la sentencia de la CC solo queda aclaración y ampliación. Y también hay un criterio de la Corte de Constitucionalidad que las partes pueden plantear un curso de queja para denunciar la inobservancia de la ley en el trámite de la inconstitucionalidad. Los efectos de la apelación también deben de leer el artículo 20 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. El acuerdo es obligatorio que lo lean. ¿Alguna duda, pregunta que tengan hasta acá donde vamos? Buenas tardes, disculpe, una preguntita. Entonces, lo que es ¿cómo se llama? En casación, la inconstitucionalidad directa, creo que era la que estábamos viendo, ¿verdad? Indirecta. Directa, ¿verdad? Así es. Ya, indirecta, perdón. En casación solo la puede conocer la Corte de Constitucionalidad. Corte Suprema de Justicia. Perdón, la Corte Suprema de Justicia. Y ya ese es lo último, ¿verdad? Ya no la conoce más nadie. No, porque acuérdese que el trámite de casación se va a regir por el trámite en la materia. Ya. Ok, muchas gracias entonces. Y eso es, y eso sería, ¿cómo me explico? Es como, sí, pues es el último recurso, ¿verdad? Antes de la sentencia. Así es. Ya, gracias. Lo que pasa es que, miren, en lo penal, o sea, digamos, en lo penal y en lo civil hay casación. En laboral no hay casación. Entonces, aquí la norma, el 117, nos dice: la inconstitucionalidad de una ley en casación podrá plantearse en casación hasta antes de dictar sentencia. Si usted llega a casación, pueden presentar una inconstitucionalidad indirecta por su caso. ¿Ya? Entonces la Corte Suprema de Justicia, agotado el trámite de la inconstitucionalidad y previamente a resolver la casación, se va a pronunciar en auto razonado. ¿Ya? O sea, solo la Corte Suprema de Justicia puede resolver en materia de casación. Por eso les digo ahí, su profesor era el que tenía que haberles enseñado, ahorita, Brian, que la inconstitucionalidad indirecta son 4: incidente, excepción, acción y casación. Pero la casación es, bueno, casi nadie la toca, nadie la domina, pero es porque el trámite es dentro de el recurso de casación. Sí, por favor. Brian. Buenas tardes, Lic. Y en materia administrativa, mi Lic, ¿existe la posibilidad de plantear la casación, Lic? Perdone. Ahí no. No, porque el trámite administrativo tiene sus fases. Ahí es. Claro. Claro, me refiero, por ejemplo... es un juicio contencioso administrativo. Correcto. Y después del contencioso, pues si no se logra las pretensiones, pues obviamente nos vamos al amparo y pues obviamente al final pues solamente en la apelación del amparo sería entonces, ¿verdad, Milik? Así es, sí. Perfecto, Lic, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, consulta? Bueno, entonces vamos a seguir. Ya nos falta, vamos a ver. Sí, Patricia. Buenas tardes, licenciado, mucho gusto. Solo quiero la consulta, no sé si dentro del programa, pero a mí me gustaría, si no está contemplado, ¿verdad? Tal vez brevemente usted nos dé
los pasos para el amparo, perdón. Fíjese que eso sí no está. De eso sí no lo. Y eso sí es mucho más tiempo. Sí, eso sí no. A mí me dijeron solo inconstitucionalidad directa, indirecta, integración de CC, derechos humanos y jurisprudencia. Pero sí, hablar del amparo sí es más tiempo. Sí, Está bien, gracias. Sí. Sigamos. Entonces, en el programa tenemos ahorita derechos humanos. Bueno, miren, los derechos humanos, pues básicamente aquí, cuando hablamos en este término, pues equivale a afirmar que hay existencias de derechos fundamentales. De hecho, es el caso que, pues, la naturaleza de nosotros tenemos dignidad, derechos inherentes, la vida, tenemos también derecho a vivienda, derechos sociales. Miren, esta es una concepción justnaturalista, pues posee el vínculo con la naturaleza para el propio ser humano. Algo muy importante también dentro de los derechos humanos es que es el reconocimiento internacional de la concepción de la sociedad y que depende de un gobierno y acarrea consecuencias que se van a anunciar. Un Estado de Derecho, como lo afirma la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que no se puede lícitamente ejercer de cualquier manera. O sea, se supone que el ejercicio del poder debe sujetarse a ciertas reglas, como por ejemplo la universalidad, la transnacionalidad, la irreversibilidad, la progresividad. Los límites legítimos de los derechos humanos son, en el plano internacional, autorizar limitaciones a esos derechos protegidos, ¿ya? En condiciones normales. Los gobiernos están autorizados a veces a suspender algunos derechos. Y por eso nosotros tenemos esos famosos estados de excepción o estados de sitio, ¿ya? Las limitaciones ordinarias están en esa legislación y algo también importante es que las limitaciones están referidas al orden público, al bien común, al bienestar general. Eso ya lo vivimos cuando entró el COVID, nos encerraron, nos limitaron el tiempo, nos limitaron la libre locomoción. Pues hablemos también de lo que nos ha pasado en la universidad, ¿no? Hace unos días lo estamos viviendo. Unos dicen que es persecución penal, otros dicen que es venganza, pero ¿cuántos de nosotros no tuvimos derecho a la educación? Y es un derecho humano. ¿Cuántos de ustedes, en vez de estar, hoy estuviéramos ahí en la sala de juicio, estuviéramos platicando este tema? Pero pues no podemos accesar debido a que la universidad fue destruida y la destrucción tiene un costo. Son derechos humanos fundamentales, todos tienen derechos a manifestar. Hay trabajos importantes sobre la libre expresión y el derecho de manifestación, pero había alguien, y él me lo dijo una persona, decía, el derecho de una persona termina donde empieza el mío, pues, ya. Todos tenemos derecho a seguridad, a moral pública, a salud pública, prevención del delito, a podernos movilizar. Ahora bien, pensemos nosotros en que nosotros tenemos que ser esos garantes de derechos humanos, ¿va? Y yo me imagino que algunos de ustedes, o los que están en este repaso, pues tal vez ni se conocen, o nunca se han visto. Entonces nos han dañado derechos de relacionarnos entre personas, ¿va? Entonces, algo también importante es que las limitaciones a los derechos humanos va a ser bajo estados de excepción. Y las únicas formas de limitar estos derechos son frente a emergencias que entrañen grave peligro público o amenaza a la independencia o seguridad del Estado.
Si se cometieron actos ilícitos, eso debe ser el Ministerio Público que lo pueda ver. Pero nosotros miremos en el sentido que la Corte Interamericana ha enfatizado en su sistema de convencionalidad y se trata de medidas, por ejemplo, la suspensión de garantías. Cuando entró el COVID a Guatemala, nos suspendieron varios derechos, por ejemplo el de libre locomoción con el toque de queda, la suspensión de derecho de portar arma de fuego, la suspensión del derecho de si yo quiero usar mascarilla o no. Entonces, esta suspensión de derechos están bajo estricta necesidad, también deben de ser proporcionales, deben ser temporales y deben de tener un respeto a la esencia de los derechos humanos, ¿ya? El artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice que en caso de guerra, peligro público u otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado, podrán adoptar disposiciones en la medida y por el tiempo estrictamente limitado a las exigencias de la situación. Suspendan las obligaciones contraídas, pues en virtud ya de la convención. Algo también importante es que la suspensión no autoriza a derechos de reconocimiento de personalidad jurídica, derecho a la vida, integridad, prohibición a la esclavitud, principio de legalidad, retroactividad. Yo recuerdo también cuando fue esto del COVID, hubo suspensión de plazos administrativos y plazos judiciales, pero no de plazos constitucionales. Protección a la familia, derecho al nombre, derecho del niño, derecho a nacionalidad, derechos políticos. Recuerdo también que surgen nuevas legislaciones, la legislación al teletrabajo, el derecho de llevarme mi computadora del trabajo a la casa, ¿no? Y se legisló por medio de un acuerdo gubernativo. La Constitución lo garantiza en el preámbulo, artículo 1, artículo 2, y también el ingreso de esos tratados o derechos internacionales se hace bajo el amparo del artículo 44, 46 y 106 de la norma suprema. Eso solo se los hago mención para que ustedes puedan también leerlos. Y el sistema internacional de Naciones Unidas tiene muchas convenciones, pero actualmente en Guatemala se utiliza el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Convención Internacional de Eliminación y Discriminación Racial, la Convención de Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, la Convención sobre Derechos del Niño, también la OEA, Convención Americana de Derechos Humanos, Protocolo de Convenciones, Protocolo de Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales, culturales, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención Interamericana sobre desaparición forzada, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar violencia contra la mujer. Pero ¿cómo se aplica directamente la Constitución en la norma de derechos humanos? Bueno, yo les podría hablar sobre el expediente 2272, ¿ya? Este expediente, pues nos trata directamente, se lo voy a anotar aquí en el 272-2000. Ese es de la Corte de Constitucionalidad, para que ustedes lo puedan buscar. Pues en esta Gaceta número 57 nos establece que el derecho constitucional a la debida audiencia, reconocido en el artículo 2 de la Constitución, antes de aplicarle un castigo a alguien, antes de enjuiciarlo, le tenemos que dar un derecho de audiencia para que se defienda de los señalamientos que ha tenido, ¿ya? Además, la supremacía constitucional dota a los derechos humanos a tener un derecho procesal, o sea, hablamos de un derecho a un debido proceso, a un derecho de defensa,
Y este es el reto de las normas constitucionales que contienen y gozan de otra protección adicional a su rigidez. ¿Ya? También es importante que los rangos de los tratados, ¿ya? A la suelta, dice, con la usurpación de la U, el cargo a rector. Fíjese que ahí no hubo usurpación. Miren, les voy a decir por qué, ya que mandaron el... Y eso es importante aclararlo, y para que ustedes lo lean. Yo lo mandé, aquí se lo mandé. Ay, denme un momentito, porque tengo tanta información que... También búsquenlo en línea, para que ustedes también, miren, a veces los discursos se deben de soportar en lo que son documentos. Vamos a ver. Vamos a ver si tengo este documento. Aquí lo tengo. Lean la sesión del 12 de mayo del 2022 en el acta 17/2022 del Consejo Superior Universitario. Y ahí van a ver ya esa sesión, cómo fue desarrollado, cuántos consejeros estuvieron presentes, cuántos votaron a favor, nadie votó en contra y hubo 5 abstenciones. ¿Ya? Esos discursos de que yo me opuse al fraude o yo estoy en contra, no es cierto. Léanlo. Ustedes son estudiantes de Derecho y el estudiante de Derecho tiene que leer. Ya vieron todo el andamiaje que tienen. Elecciones. Hay un reglamento de elecciones en el Colegio de Abogados y un reglamento de elecciones en la universidad. Y si usted va a competir en una elección, debe de saber cuáles son los recursos ordinarios antes de presentar acciones de amparo. Y lean esa acta, y ahí va, incluso ahí está la orden del Tribunal de Amparo, que establece que debía de hacerse la elección. O sea, ahí no había, y tal vez eso sale a lo que quería Patricia, que les explicara el amparo. Un efecto del amparo provisional es de estricto cumplimiento. Si usted no lo cumple, pues puede votar en contra. Pero lean los votos razonados, lean los votos a favor y lean que ahí dice votos en contra, nadie votó en contra. Todo el mundo decía yo estoy en contra, pero en la resolución está el voto a favor. ¿Ya? Entonces, realmente se los aclaro para que ustedes lo lean. ¿Ya? No hubo usurpación, no hay usurpación, sino que el problema fue de que los que contienden no agotaron sus recursos ordinarios. ¿Ya? Sí, por eso le digo la forma que se hizo. O sea, si yo soy candidato a rector y no presenté apelaciones contra mi adversario, ¿y culpa de quién es? Del estudiante no es. Del miembro del consejo que está en ese momento del consejo no es. Es una acción. Por eso es importante que lean esa acta. Y ahí está bien explicado por qué el amparo se da. ¿Ya? Porque miren, pues ustedes son abogados. Si ustedes no están conformes con una situación, accionan. ¿Ya? Eso es lo que, por eso les estoy enseñando la inconstitucionalidad en caso directo, indirecto. Directo, a mí esa norma no me gusta. ¡Ras! Ya, claro, ahorita se las voy a poner ahí para que ustedes la busquen. Ahí hay un link que se llama Acta CSU SAC y ahí lo van a leer. Aquí se los voy a poner. CSU SAC. La mayoría de gente se asusta de hablar de ese tipo de temas. Yo no me asusto. Yo soy abogado. Entonces,
ahí está, la 17-2000, experiencia propia, yo estuve ahí sentado. Y sufrí amenazas, pero yo no me asusté. ¿Por qué? Porque soy abogado. Ustedes son abogados, van a ser abogados. Y la única forma que pueden ustedes asustar es cuando no cumplan una orden. ¿Ya? Pero léanlo. Y ahí van a ver. O sea, todas las personas que decían que estaban en contra, que no sé qué, ¿por qué no votaron en ese momento en contra de la resolución? Piénsenlo. Yo no tengo necesidad de hacerlo. Pero es que ustedes sean críticos. Yo siempre he dicho, yo voy a luchar porque la gente tenga educación, se gradúen, sigan estudiando. Una universidad cerrada no nos trae nada en cuenta. Y créanmelo, hoy, lo que ustedes hoy aprendieron en estos minutos, me ha costado 15 años de aprenderlo. 15 años aprenderlo en una forma tan sencilla. ¿Ya? Y créanme, cada caso que llega a mi oficina es un reto. Yo, pues, soy docente de la U de informática jurídica, imagínense. ¿Qué va informática jurídica a lo que hoy estamos hablando? Y me piden los favores, pues claro, con todo gusto, yo comparto conocimiento, porque lo genero en mi oficina. No soy profesor de constitucional ni de procesal, en maestría sí, y en doctorado también, y a los chicos, a mis abogados, les enseño como les enseño a ustedes, de una forma sencilla. Y el derecho humano fundamental es ese. Ustedes tienen derechos, pero si la persona que ostenta ese derecho no lo usa, por eso fórmense la idea. Si yo participo, también en mi caso fue el mismo asunto. Yo participé y alguien que no era mi contrario, ni siquiera participó, sino era el que estaba actualmente en el cargo, presentó recursos para que yo no entrara. Y me tuve que esperar 2 años. Yo peleé en forma ordinaria y todavía tengo 6 amparos que quieren que no tome posesión, pero tengo uno donde tomé posesión. Y lean ahí en esa acta, está bonita, porque yo tenía una sesión de haber entrado y tenía aquí en los hombros esa responsabilidad de cumplir o no una orden de amparo. Ahora pregúntense ustedes, ¿por qué nadie votó en contra? ¿Por qué nadie votó en contra? Si, y como lo decía aquí nuestro compañero, ¿cómo se llama? Ya se me perdió. Pero nos decía alas sueltas. Digamos. Diego Portillo es mi nombre. Es que no se correo. ¿Te manda? Diego Portillo es mi nombre, le digo. Es que no me puede conectar con mi correo normal. No tengas pena, Diego. Bueno, no importa. Pero Diego pues nos hacía su observación y creo que si ustedes lo abordan con algún profesor, se asustan. No quieren hablar de eso, pero ¿por qué no saben qué pasó? Yo sí sé porque yo estuve en ese momento. Pero lean esa acta y van a ver que nadie votó en contra. De ahí salieron. Muchas gracias, Luis, te lo agradezco. De ahí salieron con el discurso, que sí, que no sé qué, que todo el fraude y todo, pero miren, si yo soy candidato a algo y no apelo, porque ahí lo que tenían que hacer era apelar las resoluciones que declaraban ganador en un colegio a X persona y apelación también en las juntas directivas o en donde se celebraron las elecciones. Eso era el procedimiento ordinario. Y después plantear las acciones de amparo. Y entonces ahí todo se hubiera detenido. Pero como no lo presentaron, los lugares donde hubieron electos ganaron, les dieron sus certificaciones y pasaron. Y entonces la sala, dicen la lógica, bueno, si este no usó sus recursos ordinarios, el que ya ganó, pues que siga el camino. Entonces les digo, el derecho es así. Sí, Brian. Corríjame, Milik, sí, en algún momento el órgano electoral de la universidad invalidó varias elecciones
donde pues algún otro candidato que no haya sido pues el actual rector, el maestro Mazariegos, no ganó. No hubo invalidez. Lo que hubo fue que se detuvieron, por ejemplo, el colegio de agrónomos, impugnaron la elección. Entonces la elección en el Tribunal de Agronomía del Colegio de Agrónomos se detuvo. Y entonces, como la Junta Directiva no puede resolver el recurso de apelación, porque el recurso de apelación se eleva a la Asamblea de Presidentes, y la Asamblea de Presidentes lo resolvió 7 meses después, porque ese es el trámite, y lo declaró sin lugar, pero ya tarde, porque ya se había celebrado la elección. Entonces, la invalidez no es eso, sino es de que en algunos lugares presentaron recursos de apelación y en otros no. Por ejemplo, en el caso de derecho, miren qué complejo es eso. Colegio de abogados, nadie presentó apelación. Junta directiva de la Facultad de Derecho, nadie presentó apelación. Entonces, causó firmeza. 5, 10, 15 electores pasaron. Entonces, para ir a un tema de una elección, debe ser buen abogado en temas electorales. Por eso, si nos vamos a meter a esto, tenemos que estudiar mucho. Tenemos que, si yo voy a ser abogado de alguien, pues miren, yo soy abogado defensor, me dedico a lo penal, pero tengo que tener experiencia en civil, tengo que tener también experiencia en constitucional, porque en algún momento el proceso penal se me puede sucumbir y tengo que ver qué otra arma utilizo, ¿ya? Y eso es el derecho humano fundamental, y ya que lo habla, pues no me da miedo decirlo, pero ahí está. Léanlo ustedes. El mejor actor crítico de alguien es que lean y comprendan que el derecho es 1000 formas, pero si ustedes no accionan por sus derechos, un tercero no puede hacerlo. Imagínense yo estando sentado ahí y viene una orden de un tribunal que me dice, mire Werner, haga esto. Entonces yo en mi corazón puedo decir, ay, mi corazón está con tal persona, voy a pelear por él. Pero cuando leo todo y leo todo el documento, digo, bueno, ni modo, me están dando la orden, tengo que hacerlo. La reinstalación de un trabajador. Si el juzgado le está a usted ordenando que tiene que reinstalar un trabajador, lo tiene que hacer. Si el Tribunal Constitucional le dice a usted, tiene que pagarle prestaciones a la señora que le hacía limpieza en su casa, lo tiene que hacer. Si el juez penal encontró que usted, cuando era abogado y notario, vino y firmó en blanco, puso su firma y su sello, y no está la firma del requirente, falsedad, condena, va a quedar 2 años inhabilitado, más 2 años de prisión. Así se aplica el derecho. Entonces, tengamos mucho cuidado. Y por último, que ya terminamos, la doctrina legal o la jurisprudencia. ¿Y qué es doctrina legal? Pues miren, para determinar el significado término, la jurisprudencia es la doctrina, digamos, ya se me fue es la doctrina que se deduce del conjunto de las sentencias de tribunales. Un tribunal menor puede hacer sentencia, uno de apelaciones sentencias también, y pues la Corte de Constitucionalidad provee más. Corte Suprema también tiene. ¿Pero qué es la jurisprudencia en sí? Pues es el conjunto de sentencias que determinan un criterio acerca de un problema jurídico omitido u obscuro de los textos positivos. Les voy a enviar ahorita un documento a su WhatsApp, que espero lo lean, porque realmente, miren, a mí me ha servido un montón, y esto viene a pues robustecerle a ustedes, no solo qué es el amparo, sino también cómo se presentan las acciones. La doctrina legal
de la Corte de Constitucionalidad para la viabilidad de acciones constitucionales. Miren, este documento es uno de los mejores que tiene la Corte de Constitucionalidad y me gusta un montón porque a veces yo tengo duda de algo, cómo presentar algo y pues recurro ahí a mis libros digitales y pues ahí lo tengo, ¿ya? Pero ¿qué se refiere a doctrina legal, Werner? O sea, ¿qué es? ¿Por qué es? ¿Para qué sirve? Miren, esta obra, pues la verdad, recoge muchos criterios en todas las materias, en materia penal, civil, familia, laboral, administrativa y tributaria, ¿ya? Porque aquí nos dice, miren, la forma de poder presentar un planteamiento, ¿ya? Y por ejemplo, a mí me gusta mucho que el amparo no es la vía por la que el postulante puede denunciar la indebida ejecución de un fallo emitido dentro de otro proceso de igual naturaleza. Por ejemplo, si a mí me dieron un amparo provisional, y sigamos hablando de esto, de la U, el amparo provisional, en mi caso, yo lo viví. Yo me peleé con el Consejo Superior porque no querían que yo entrara. Y yo ya había ganado la elección en el colegio, cumplí requisitos de forma, de fondo, y en primera vuelta gané con 1,500 votos. La segunda casilla obtuvo 800. Entonces, bueno, yo ya había ganado, yo pasé todo mi proceso. Entonces ahora lo que tenía que hacer el Consejo es decir, bienvenido Werner, usted es miembro del Consejo. Pero como no quisieron hacerlo, entonces cuando mandaron el expediente, el Colegio de Abogados lo mandó, les dijeron previos, que previo a esto manden las boletas originales, que manden el padrón y empezaron. Bueno, miren, todo hay un trámite interno, pero constitucionalmente el derecho de elegir y ser electo ya estaba. Entonces vine yo y como somos hombres de derechos, mujeres de derechos, presenté mi acción de amparo. Entonces el tribunal dijo, Werner cumplió con los requisitos de forma y de fondo en su primer escrito y le vamos a dar el amparo provisional porque es cierto, él ya ganó y ya tiene que estar en el ejercicio del cargo. Bueno, le notifican al Consejo, el Consejo dice, tenemos 48 horas para cumplirlo, y entonces ahí viene una serie. Posiblemente cuando una persona no quiere ejecutar un amparo provisional, no puedo presentar otro amparo. Esa doctrina legal, ya, que nosotros vamos a ver inmersos. Y esto ustedes lo pueden leer en la página 19, ya. Ahí en la página 19 están los expedientes, que es el 3910-2016, el 3811-2012, y hay otros, el 3584-2016 y 3655-2016. Entonces, si me tienen que ejecutar un amparo provisional o deseo ejecutar algo, ya, no puedo presentar otra vez amparo sobre esa ejecución. Lo que tengo que hacer yo es ir a la ley de amparo y pedir la debida ejecutoria. Es otro memorial indicando que hay peligro que no se cumpla el amparo provisional. Y si no se cumple, que se le certifique lo conducente al Ministerio Público por incumplimiento de deberes, ya, abuso de autoridad. Y todo eso hice yo.